Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Efectivamente, habéis leído muy bien el titular. Otro conflicto, otra guerra amenaza con estallar en el Oriente Medio. La va a provocar, oh sorpresa, Israel, y muy probablemente el propio Israel sea el que termine sufriendo las mayores y las peores consecuencias. Incluso en este caso estamos hablando prácticamente de la destrucción de dicho Estado, obviamente no hasta sus cimientos, pero los daños serían tremendamente considerables, puesto que una guerra a dos frentes no sabemos hasta qué punto la va a llevar a cabo y con mucha probabilidad no va a poder llevarla a cabo con éxito. Vamos a los antecedentes. Recientemente comenzaron a aparecer informaciones de que Israel o bien estaba preparando, según unas fuentes, según otras ya había aprobado una operación, una guerra directamente contra el Líbano y por lo tanto contra Hezbollah, y al final ayer terminamos recibiendo, digamos, las primeras confirmaciones de esta información desde Hezbollah. Han reaccionado. El líder de dicha organización ha hecho una serie de declaraciones que de alguna manera ponen al mundo al pie de guerra una vez más, al pie de otra guerra nueva que tendrá consecuencias devastadoras no solo para Israel, sino también y principalmente para todo Occidente, puesto que al reaccionar a estas supuestas declaraciones o estas supuestas decisiones realizadas en Israel respecto a atacar el Líbano, dijeron en primer lugar que las consecuencias serían terribles para el mar Mediterráneo. Habló del hecho de que ahora los hutíes ya están complicando tremendamente la situación en el Mar Rojo y se preguntó qué será con el comercio a nivel mundial y cómo será la situación a nivel mundial en términos generales si lo que termina bloqueado, aunque sea parcialmente, sea directamente el mar Mediterráneo. Sin duda alguna, creo que no hace falta hacer demasiado análisis para concluir que los primeros en sufrir las consecuencias de estos posibles ataques de Hezbollah serían los ciudadanos occidentales de a pie. En segundo lugar, también ha advertido al país de Chipre, puesto que Israel parece que está llevando a cabo una serie de entrenamientos militares conjuntos, y en este sentido desde Hezbollah han dicho que si en Chipre se creen, o mejor dicho, si en Israel se creen que van a poder utilizar los aeródromos chipriotas así como así, sin más, sin ningún tipo de consecuencias, ya no solo para Israel, sino directamente para Chipre, se equivocan en mucho y han dicho que en Chipre tienen que ser muy conscientes de que en el momento en el cual comiencen a colaborar con Israel para llevar a cabo esa guerra contra el Líbano, participar de alguna manera en ella, pues obviamente se convertirán en un objetivo, y aquí, y esto habría que destacarlo especialmente, no habrá líneas rojas, es decir, Hezbollah está decidida a ir directamente con todo, de modo que la declaración, esa serie de declaraciones que estamos comentando, han sonado como una especie de ultimátum, además un ultimátum bastante rotundo, bastante fuerte, con mucha decisión detrás, es decir, no parecía para nada que estuvieran hablando por hablar. Además, por añadir algo, dijeron que si Israel terminaba llevando a cabo algún tipo de acciones militares contra el Líbano, ellos podían invadir Galilea por un lado, y en segundo lugar también podría terminar siendo atacada la tercera ciudad más importante de Israel, y en este caso estamos hablando de Haifa. Estos son los datos, ¿no? Estas son las reacciones realizadas desde Hezbollah, declaraciones bastante claras, declaraciones, repito, absolutamente rotundas. O sea, yo estaba esperando algún tipo de confirmación de que efectivamente Israel estaba preparando
esta operación militar. Y si bien es cierto que las guerras generalmente no se anuncian, sino que se comienzan, es decir, es muy extraño, ¿no? Sería ciertamente muy extraño que Israel estuviera avisando de que va a invadir el Líbano, va a entrar en guerra con dicho país. Lo más normal sería que lo comenzara a hacer y ya. Sin embargo, parece que en Hezbollah tienen bastante claro que esta operación efectivamente o bien se está preparando o bien ya se ha aprobado, de modo que han decidido salir a reaccionar y han decidido salir a decirle a Israel, a advertirle a Israel de cuáles van a terminar siendo las consecuencias, no solo en este caso para Israel, sino para el mundo a nivel general, puesto que a día de hoy en un mundo tan tremendamente globalizado ya os podéis imaginar la importancia que tiene o que no tiene el comercio internacional y las consecuencias que va a tener el bloqueo, aunque sea, repito, parcial del mar Mediterráneo. Eso por un lado, y por otro, porque estamos hablando del hecho de que va a ser el propio Israel el que muy probablemente en el caso de comenzar finalmente este conflicto termine siendo directamente destruido. La primera razón ya la hemos mencionado, y es que llevar a cabo una guerra a dos frentes ahora mismo para dicho país será muy difícil, aunque cuente con todo el apoyo de los socios occidentales. Al final, los soldados que tienen que realizar este tipo de operaciones van a terminar siendo soldados israelíes, y la sociedad de Israel en este sentido es una sociedad, digamos, que no lleva nada bien el sufrimiento de su propia población, sobre todo cuando estamos hablando de víctimas mortales entre soldados israelíes. Es cierto que obviamente cualquier país, ¿no?, que se precie no puede llevar bien algo por el estilo. Sin embargo, repito, no todas las sociedades tienen el mismo nivel de tolerancia a perder efectivos propios, y en este caso, a día de hoy, en el siglo XXI, el nivel de tolerancia de la población israelí a este tipo de sucesos es bastante bajo. Eso por un lado, pero por otro, ¿qué apoyo puede tener Hezbollah y por qué se han lanzado a realizar esta serie de declaraciones tan sumamente rotundas, y cuáles son otros indicadores que nos hablan de que Israel lo pasará realmente mal y casi que se meterá a sí mismo en un tremendo problema si desata esta guerra contra el Líbano? Hay una serie de publicaciones que recientemente he ido haciendo en mi canal de Telegram, donde por cierto podéis seguirme para la última actualidad tanto geopolítica a nivel general como del conflicto ucraniano, Liusivaya o @Liusivaya todo junto, como el resto de mis redes sociales. Y allí pues esta serie de publicaciones, la gran mayoría de las cuales fueron vídeos, tenía que ver con cómo Israel de alguna manera estaba fracasando, que si frente a Hamas, que si frente a Hezbollah, que si frente a Irán, o cómo se estaban desarrollando los países en cuestión para hacerle frente a Israel, puesto que en el caso de Irán, por ejemplo, sabemos que considera que Israel es un enemigo a batir, un enemigo total. Y fijaos, una cosa que pudiera no tener ningún tipo de relación, publiqué un portadrones, el segundo que ha hecho Irán, ya está pues totalmente listo para el pleno funcionamiento, y se trata de un portadrones, estamos hablando de un barco hecho de un barco comercial, de un carguero comercial, lo cual obviamente nos habla de la tremenda capacidad que tiene el bando contrario al bando israelí de utilizar realmente pocos recursos para sacarles el máximo provecho. En este caso, los cargueros comerciales son mucho más baratos que, por ejemplo, cualquier portaaviones, por pequeño que sea, o cualquier portadrones realizado en Occidente o fabricado, por ejemplo, en el propio Israel, en el caso de que se pusieran a hacerlo. Sin embargo, Irán, obviamente, estos portadrones no los está preparando así como así. Pudieran ir directamente a las
costas de Yemen o a cualquier otro lugar, de manera que estamos viendo ya como los diferentes países de la región, que en este caso no es cualquier país, sino directamente el hegemón en el Oriente Medio, se están preparando para un posible conflicto. Irán es muy fuerte en el tema de los drones y los drones iraníes, ya sea que este carguero vaya a Yemen o ya sea que vaya a costas de cualquier otro país, van a representar un tremendo peligro para cualquier objetivo que Irán termine eligiendo. Eso por un lado. Por otro, también se ha publicado un vídeo directamente desde Hezbollah, en el cual un dron de Hezbollah está mostrando en directo el aeródromo militar de Haifa, repito, la tercera ciudad más importante de Israel. Dichas imágenes fueron mencionadas masivamente en los medios israelíes y fueron consideradas como la mayor humillación para Israel desde el inicio del conflicto con Hamas, es decir, desde el 7 de octubre del año pasado, puesto que esto se estaba produciendo justo al lado de la cúpula de hierro, que no estaba funcionando para nada, y la cúpula de hierro es ese sistema tan famoso y se supone que tan moderno y tan perfecto de defensa aérea que tiene Israel, que este tipo de objetivos debería derribarlos sin ningún tipo de problema. Sin embargo, esto no se produjo en el momento, de modo que pues ahí estuvo el dron de Hezbollah tranquilamente sobrevolando el espacio aéreo israelí, grabando todo tipo de objetivos, súper, ultra, hiper, mega estratégicos de Israel, sin que la cúpula de hierro reaccionara de absolutamente ninguna manera. Y en contraposición a eso, deberíamos acordarnos en términos generales de los hutíes por varias cuestiones. En primer lugar, por su tremenda capacidad que están mostrando últimamente de derribar los drones de investigación de inteligencia estadounidense MQ Reaper, que cuestan una auténtica millonada. Es decir, ahora mismo las labores de inteligencia se están complicando tremendamente en la región por parte de los contrincantes, llamémoslo de Irán, pero en realidad nos estamos refiriendo a los hutíes, a Hezbollah, a Hamas, etcétera, 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 ¿no? Pues a todo este tipo de países / organizaciones que en última instancia quien tienen detrás es a Irán. Es decir, fijaos cómo están las cosas, que la cúpula de hierro, ese perfecto sistema de defensa aérea, no está derribando drones de Hezbollah. Drones se supone que no tan perfectos, y sin embargo los drones absolutamente ideales, carísimos, maravillosos de Estados Unidos no pueden volar porque terminan siendo derribados por los hutíes prácticamente a golpe de sandalia, porque la munición que utilizan cuesta infinitamente menos que cualquier tipo de munición occidental. Y aquí quizás deberíamos volver a acordarnos de ese portadrones que Irán, ya el segundo que ha realizado, pues prácticamente ha sacado de, pues como se diría en Rusia, de tierra y palos, de la nada, a coste absolutamente mínimo. En cuanto a la actividad que últimamente está siendo bastante más intensa de los hutíes, habría que mencionar también el vídeo que ellos mismos publicaron en las redes, donde estaba hundiéndose el carguero ucraniano, en este caso denominado Tutor. De hecho, últimamente está habiendo cada vez más barcos atacados por los hutíes, de modo que no sabemos si es que también se están preparando para algo o si por alguna razón simplemente han decidido intensificar su actividad. Y en relación a esto habría que volver a la pregunta que se hacía el líder de Hezbollah: si lo estáis pasando tan tremendamente mal cuando está bloqueado el Mar Rojo, ¿qué es lo que vais a hacer cuando exactamente lo mismo suceda con el Mediterráneo? Y por último, otra cosa que habría que mencionar sin duda alguna es el hecho de que la Federación de Rusia hace no tanto, particularmente el presidente de la misma, Vladimir Putin, hizo una serie de declaraciones que
iban en el sentido de que si Occidente está armando a sus amigos, por así decirlo, a sus socios, para que puedan luchar como les sea posible contra la Federación de Rusia va a hacer lo propio, armando a aquellos países que estén luchando, pues pueda ser contra Estados Unidos o los socios más cercanos de Estados Unidos, pudiera ser, y esto ya lo añado yo por mi cuenta, pero vamos, en el caso de Vladimir Putin estaba hablando obviamente de la OTAN. Me ha puesto bastante a que se refería no solo a la OTAN, sino a la OTAN y la órbita de dicha organización, y teniendo en cuenta que últimamente los ataques de Hezbollah, o sea, estos ataques que vienen desde el Líbano directamente hacia Israel, se han intensificado de una manera absolutamente bestial, pudiera ser que de hecho estos envíos de armamento desde la Federación de Rusia ya estuvieran en marcha, y entonces, porque a juzgar por los ataques que está llevando a cabo Hezbollah, que no utiliza un par de misiles, sino pues está soltando decenas de ellos, podemos pensar con casi total seguridad que no tienen ningún tipo de hambre de misiles, ni muchísimo menos, es decir, hay munición de sobra, y cuando hay munición de sobra, teniendo en cuenta que Hezbollah no es que la produzca en grandes cantidades, de algún sitio tienen que salir. Por supuesto pensamos en Irán, pero teniendo en cuenta las últimas declaraciones de Vladimir Putin, quizás deberíamos pensar también en la Federación de Rusia. En definitiva, estos son los hechos, ya me diréis qué opináis vosotros, si al final el conflicto de Israel, esta guerra de Israel contra el Líbano va a terminar estallando o no, si con estas declaraciones que se han realizado desde Hezbollah, Netanyahu se va a atrever a atacarles o si se va a quedar quieto en el sitio. ¿Qué va a hacer Occidente en el caso de que eso suceda? Sin duda alguna iremos comentando estos hechos en los siguientes informes, y por supuesto esto dependerá también de cuál sea la actualidad geopolítica, refiriéndonos en este caso al Oriente Medio, si Israel hace algún tipo de declaraciones respondiendo a Hezbollah, si realiza algún tipo de acción directamente, si comienza el conflicto en sí, pero en definitiva ya me diré si esto es lo que más me interesa leer, o bueno, es lo que más me interesa que analicemos juntos, si os parece acertada o no, mejor dicho, esa afirmación de que en el caso de que el conflicto estalle, el primer perdedor será sin duda alguna Israel, simplemente porque por mucho que saquen el pecho ahora y por mucho que traten de mostrar poderío militar, lo cual no es que les esté saliendo precisamente demasiado bien, simplemente no pueden con todo y no pueden contra todos.